versículo 15 hasta el 17. Vamos a estar leyendo esos 3 versículos. Si usted no trajo su Biblia y trajo en su teléfono o en la pantalla, por ahí leemos juntos al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Vamos a cantar la siguiente alabanza: yo te busco. Y ese versículo dice que seamos sabios, y una de las maneras sabias de vivir es buscando al Señor, buscando su presencia en adoración. Y cantamos esa alabanza: yo te busco. Con fuego
Cristo es suficiente. Hermanos, esta última alabanza, Jesucristo basta, no importa lo que podamos alcanzar, los bienes que podamos tener, si Cristo no está ahí, no sirve de nada. Pero no importa lo que padezcamos, no importa lo que suframos, no importa lo que nos haga falta, pero si Cristo está con nosotros, hermanos, Jesucristo basta. Él llena, cubre cada necesidad, llena cada corazón, llena cada vida. Y vamos a cantar esa alabanza desde lo profundo de nuestros corazones, diciéndole a nuestro Dios que basta Él para cubrir nuestras vidas por completo. Hasta
más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque un día tú viniste y moriste en la cruz del Calvario, Dios, y por esa sangre derramada, ese sacrificio, Dios, podemos ser salvos, tener ese acceso directo a ti. Padre, bebimos de esta agua. Tú eres el único que sacia esa sed y nunca más tendremos sed cuando venimos a ti, oh Dios amado, porque tú sacias, oh Dios, nuestra sed. Presentamos nuestras vidas, presentamos nuestros corazones delante de ti, muchas veces insaciables, con deseos incansables de muchas cosas materiales, Padre, pero tú, Dios, eres el único que sacia cada necesidad profunda de cada corazón, oh Dios amado. Nos presentamos en tu presencia, oh Dios, cada vida, cada mente en esta mañana, para que tú nos sacies, Dios, con tu palabra, que podamos recibir, oh Dios, ser edificados. Padre, quita de nosotros cualquier distracción y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de la predicación con el hermano Alex, oh Dios. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y dejamos a hermano Alex con la predicación de esta mañana. Sí, buenos días a todos, bienvenidos, gracias Diana, gracias al equipo al grupo de alabanza y de adoración que nos dirigieron en este momento tan bonito. Hermanos, hoy continuamos y terminamos con las series El Espíritu Santo, la presencia poderosa de Dios en nosotros. Y hoy vamos a ver el tema de ser llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver algo que es tan bonito, tan interesante, tan espiritual y tan real, que realmente puede suceder en la vida del creyente. Anteriormente les había enseñado y compartido que la palabra Mesías significa Cristo. ¿Y por qué el creyente puede ser hoy lleno del Espíritu Santo? Pues por lo que hizo el Mesías, por lo que hizo Cristo. Por eso hoy nosotros podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, que en aquel momento era Israel, les adelantó que en el futuro iba a venir un rey cuyo reinado no tendría fin y que cambiaría todas las cosas. En esos cambios que vemos la llenura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento de una manera que es diferente al Antiguo Testamento, y por diferente me refiero a quienes son llenos en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y quienes fueron llenos por el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Entonces quiero que note que a pesar de que Israel era el pueblo de Dios y que Dios tenía un pacto con ellos, no todos en el pueblo de Dios eran llenos del Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia. Hoy, en este nuevo pacto, el pacto hecho por Jesucristo a través de su sangre, todo aquel que es hijo de Dios está llamado y puede y debe ser lleno del Espíritu Santo. Algunas de las diferencias más notables, por ejemplo, es que en el antiguo pacto, el pacto era solamente con Israel, no con todas las naciones, no con todos los pueblos en la tierra. Entonces, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no venía sobre cualquier persona. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene al creyente, lo sella, lo llena y le da dones espirituales. Hay algunas diferencias bien interesantes, así que para que las entendamos un poquito más, vamos a hacer un ejercicio mental. Y en este ejercicio mental vamos a hacer lo siguiente, y el propósito es que todos tengamos una mejor comprensión de esto que les estoy explicando. Y en este ejercicio mental vamos a suponer que todos aquí, todos los que estamos aquí, no somos ni nicaragüenses, ni mexicanos, ni españoles, ni hondureños, nada. No somos nada de eso. Vamos a suponer en este ejercicio mental que todos somos israelitas, todos somos judíos, las tribus de Israel. Y otra cosa, que estamos en los tiempos del profeta Isaías, en el tiempo en el que el profeta Isaías estaba ejecutando su ministerio. Si estamos en esos tiempos, no sabemos nada acerca del futuro, acerca de este hombre hermoso que iba a venir, acerca de este Jesús de Nazaret.
Como no sabemos nada de esto, no podemos visualizar el futuro. Estamos en esta cápsula de tiempo, en este ejercicio. Pero, al mismo tiempo, como somos del pueblo de Dios, estamos familiarizados con ¿qué? Con el Torá, con la ley, con Moisés, con los profetas, con Abraham. Y entonces vemos con curiosidad cómo hay muchos hombres y mujeres santos de Dios que sí son llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también vemos que no todos en el pueblo de Dios son llenos del Espíritu Santo. Piense por un segundo que usted continúa con su vida normal, pero un día ese profeta Isaías, que lo tenemos en medio de nosotros, un día dice una palabra que le da el Señor, de esos profetas Isaías, el profeta Isaías, de esos días en que dice, así ha dicho el Señor. Y vamos a Isaías 32, 15, 18, si lo tiene en su Biblia, o bien, sígame con la oreja. Voy a leer Isaías 32, 15 al 18. Y ahí el profeta Isaías está hablando acerca del Espíritu que viene de lo alto. Y le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a nosotros, a los judíos. Acuérdense que ahorita somos judíos en este ejercicio. Y tenemos al profeta Isaías y un día viene y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces usted y yo, que en este ejercicio somos del pueblo de Dios, escuchamos esta profecía, pero al mismo tiempo nos preguntamos cómo y cuándo pasarán estas cosas. De hecho, este pasaje que acabamos de leer, Isaías 32, 15 al 18, si usted lo busca en la Biblia, tiene por título El Rey Justo. Por lo tanto, quiero que note la presencia, la parte, el tiempo, la vida y la ejecución del ministerio del Señor Jesús de Cristo en la tierra, el Mesías, Salvador del mundo, que pasó en un tiempo futuro al momento de que esta profecía fue hecha. Entonces, hay una relación directa y previa del Hijo de Dios ante la llegada del Espíritu Santo a los creyentes. Vamos a terminar el ejercicio, regrésese a su nacionalidad. Ya ahorita ya no somos judíos, ya todos regresamos a lo que somos, a mexicanos, a nicaragüenses, a niveles. Y ahora que estamos aquí, pues vale la pena, si ya leímos Isaías 32, vale la pena que leamos Isaías 42 y que veamos lo que Dios le dio para ser revelado y compartido acerca del futuro de Cristo, que ahora para nosotros eso es algo que ocurrió en el pasado de nuestros tiempos. Isaías 42, 1, 9 dice así, el profeta Isaías escribió esto y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el palo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7, póngale atención porque esto es una realidad en el creyente en estos días. Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Toda esta parte de la Escritura habla de Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el siervo de Jehová, como lo he explicado anteriormente. Y entonces aquí en este versículo 7, cuando dice abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los presos y sacar de prisión a los que moran en tinieblas,
El contexto es meramente espiritual. También se puede aplicar, si es cierto, los cristianos podemos ir a la cárcel, podemos ir y predicarle a los que están presos, no los conocemos, pero podemos llegar, pedir un permiso, platicar con ellos y compartirles el Evangelio. Pero aquí el versículo 7 es meramente espiritual, el asunto es totalmente espiritual. Y ese versículo 6, por cierto, si le puso atención, ya está hablando en el Antiguo Testamento, Isaías con los judíos, ya está hablando de incluir no solamente al pueblo que en ese momento era pueblo de Dios, está hablando acerca de incluir a las naciones. Por eso hoy nosotros estamos aquí. A lo mejor no tenemos nada que ver con los judíos en términos de la conexión familiar, de la ley, del Torá, de Moisés, de los profetas de Abraham, pero tenemos todo que ver con Cristo. Y entonces aquí Isaías ya le está anunciando al pueblo de Dios en ese día, en aquel momento, como hicimos el ejercicio, les está anunciando las cosas que vendrían y que incluirían no solamente a quienes son descendientes directos de Abraham, sino a todos los demás, a nosotros. Y aquí va la importancia de por qué Cristo vino primero. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia de hoy? ¿Qué tiene que ver todo esto que he hablado con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto más específicamente con usted y conmigo? ¿Por qué era importante y necesario que Cristo viniera primero? ¿Qué tiene que ver todo esto con la llenura del Espíritu Santo, que es el tema de hoy? Es bien sencillo. Si Cristo no hubiera venido aún, si esa profecía de Isaías todavía no se hubiera cumplido, entonces no habría todavía, hoy en el 2025, pues no habría evangelio, no habría perdón de pecados, no habría salvación, no habría justificación, no habría convicción de pecado, no habría redargüimiento, ni habría derramamiento del Espíritu Santo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso cuando Cristo vino les dijo a sus discípulos, aunque no le entendieron, aunque estaban tristes, por eso les dijo, les conviene que me vaya. Allí en Juan 16:7, Cristo les dijo, pero yo les digo la verdad, Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Entonces este era un plan que ya tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese era el proceso, ese era el protocolo, esas eran las etapas, para que ahora nosotros, los creyentes, pudiéramos tener acceso al Espíritu Santo y experimentar la llenura del Espíritu Santo. Por favor, note que ese día, en ese momento en que Cristo les está diciendo a sus discípulos que les conviene que se vaya, ese día aún los mismos discípulos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Por el contrario, podemos decir que todavía estaban teniendo muchas dudas, estaban mostrando muchos signos de cobardía, tenían el temor de que su maestro se iba a ausentar porque le estaba diciendo me voy a ir, les conviene que me vaya. Por el contrario, pues, la noche que Jesús fue arrestado, ellos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo, al contrario, fueron dispersados. Hasta ese punto ellos no tenían la presencia poderosa de Dios morando en ellos. El profeta Joel les comunicó, en términos del Antiguo Testamento, les comunicó a su pueblo cuál era la voluntad y cuál era el plan de Dios en términos del derramamiento del Espíritu Santo. Así que vamos a ver lo que dijo Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y aquí Joel está dando una palabra al pueblo de Dios y les dijo, así ha dicho el Señor, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Note que el pueblo exclusivo de Dios está recibiendo la noticia, la profecía de que en el futuro el Dios del universo va a derramar su espíritu, no solamente entre ellos, no solamente entre hombres y mujeres de ellos, sino sobre toda carne. Esto incluye toda nación, toda lengua. Versículo 28 dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De hecho, no sé si se acuerda, pero el mismo Pedro, el apóstol, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, citó esta parte que le acabo de leer de Joel, la citó en el discurso ese día de Pentecostés, donde a través de la predicación se añadieron nada más y nada menos que 3,000 personas a la iglesia. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría que reflexionáramos en el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo.
Todas estas cosas por las cuales las personas comunes y corrientes como Pedro pasaron previamente, dan a entender el contexto y dan a entender que una vez llenos del Espíritu Santo, su personalidad, su fuerza, su ministerio, su trabajo en el reino de Dios cambió. Ahora, muchas cosas que pasan en la iglesia actual suceden por el hecho de que hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que son guiados y usados por Dios. Hay unos aspectos, de hecho, en la vida de Cristo que son importantes y que el creyente, o sea usted o sea yo, debemos de entender y de vivir. Entonces, esta parte del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo es bien interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre estuvo en la vida de Jesucristo. Es interesante al mismo tiempo porque Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Jesucristo. Eso lo hace más interesante. Para empezar, vamos a recordar cómo Jesucristo fue concebido. Él fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen. Ese es el origen de Jesucristo en términos de la carne. Esa virgen se llamaba María, como recordamos. En Lucas 1, 34 al 35, esta mujer María habla con el ángel Gabriel y le pregunta: ¿cómo es eso de que voy a concebir? ¿Cómo es eso de que voy a tener un bebé si todavía no he estado con un varón, si todavía no he conocido varón alguno? Entonces María le dijo al ángel en el versículo 34, Lucas 1, 34, María le pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acuérdense que Jesucristo ya existía en la eternidad. Jesucristo ya estaba con Dios. Ahora lo que estaba pasando es que Jesucristo iba a venir al mundo. Esta fue la manera en la que vino al mundo. Y a mí se me hace bien interesante porque el Dios Santo y Eterno envió a su Hijo al mundo, a salvar al mundo, y la manera en que está introduciendo al mundo, a su Hijo al mundo, está dejando ver su pureza, su santidad y la relación que tenía con el Espíritu Santo. Y aquí va la pregunta: dígame si usted conoce otra persona que no sea Jesucristo, que haya nacido de una virgen y que haya sido llamado Hijo de Dios. ¿Habrá conocido, habrá escuchado alguna vez de algo como esto? Porque yo no, la Biblia no dice nada de eso. Se lo pongo de otra manera: ¿qué otra persona, además de Jesucristo, ha sido concebida por el Espíritu Santo? Y la respuesta bíblica, natural, lógica es: nadie. Una observación: Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Espíritu Santo, estando lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Por qué? Por muchas razones, por testimonio y también porque él fue el primero que le pasó eso, para que después los que iban a venir, que creyeran en él, experimentaran lo mismo. Así que vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Y en el versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quién vino a ser bautizado también? Amén, Jesús. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso le decía que esto es bien interesante, porque vemos al Hijo de Dios interactuando con el Espíritu Santo, pero de ellos desde la eternidad siempre han estado juntos. Es Dios interactuando con Dios aquí. Y le preguntaba: ¿sabe por qué era necesario, por qué era justo que el Espíritu Santo descendiera en Jesús? Pues porque Jesús es el primogénito de todas las cosas, el primero de todas las cosas. Y así como Cristo recibió el Espíritu Santo, ahora nosotros podemos recibir al Espíritu Santo estando en Cristo. Considere lo que le expliqué hace unos momentos, que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo no venía sobre todos, ni sobre todo el pueblo de Dios, venía sobre algunos reyes, algunos profetas, sobre ellos sí venía el Espíritu Santo. Pero ahora, en el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que recibe a Cristo, sobre todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que cree en lo profundo de su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Estos son los que son salvos, estos son
las personas sobre las cuales el Espíritu Santo viene ahora. Y entonces el Espíritu Santo vive y mora con los hijos de Dios. Ahora las personas que tienen a Cristo en su vida también pueden experimentar la llenura del Espíritu Santo. Por eso en domingos atrás les explicaba que el don de lenguas es eso, es un don, no es la llenura del Espíritu Santo, aunque es un don espiritual, y es donde hay la confusión con algunas denominaciones. Bueno, esto que pasó aquí, en Lucas 4.1 dice que, vamos a leer Lucas 4.1, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto es lo que me asombra de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Espíritu Santo, pero también fue lleno del Espíritu Santo. Es lo que decía, es Dios interactuando con Dios, modelando y siendo el primero para que a su vez ahora nosotros podamos, como Jesucristo, recibir el Espíritu Santo. Esto está bien maravilloso, está muy bonito y es parte del bendito Evangelio del Señor Jesús. Todo esto, además de que deja ver a Jesucristo siendo el primero, también muestra el orden de Dios y muestra el carácter de Dios, que Dios es un Dios de orden. Al mismo tiempo, Dios quiere que usted y que yo seamos llenos de Él. Esta es una parte también muy bonita. Dios quiere que el creyente, Dios quiere que usted, Dios quiere que yo seamos llenos del Espíritu Santo. Eso que leímos hace rato en Isaías 42.1, eso que leímos también está escrito en Mateo 12:15 al 18. Creo que lo vamos a tener aquí en la pantalla. En esa parte de la Biblia ahí dice que Jesús en esos momentos acababa de sanar a un hombre que tenía una mano seca. Entonces imagínense un hombre que por muchos años ha tenido una mano seca, y la Biblia dice desde el versículo 15, que Jesucristo estaba interactuando con él y que mucha gente lo vio, pero Jesús ahí hizo algo bien interesante. Vamos al versículo 15, Mateo 12:15 al 18, vamos a empezar en el versículo 15. Después de que Jesús sanó al hombre de la mano seca, dice la Biblia, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Versículo 16, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y la pregunta aquí sería, que es una pregunta interesante, aunque Jesucristo es Dios: ¿cómo el Señor Jesús hizo todo esto? Bueno, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el Señor Jesús hizo todo esto en el poder del Espíritu. Así que le voy a dar un resumen breve. Aquí va el resumen breve, es decir, si yo hago un resumen breve del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, más o menos queda así, y ahorita le voy a explicar por qué tiene que ver eso con nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu. Revise Lucas 1:34 al 35. Jesucristo recibió el Espíritu en su bautismo. Revise Lucas 3:21 al 22. Jesucristo fue lleno del Espíritu. Revise Lucas 4:1. Su ministerio fue en el poder del Espíritu. Revise Mateo 12, del 15 al 21. Por el mismo Espíritu, el Señor Jesús echó fuera demonios por el poder del Espíritu. Mateo 12, 28. Adicionalmente, el Señor Jesús prometió el Espíritu. Juan 15, 26. Y una vez que lo había prometido, lo envió. Por eso, los siervos de Jesucristo recibieron el Espíritu en Pentecostés. Hechos 2:33. Jesucristo se ofreció a Dios mismo el Padre por el Espíritu. Hebreos 9:14. Y por si fuera poco, Jesucristo fue resucitado por el Espíritu. Romanos 8:11. Cuando Cristo envió su Espíritu a quienes son sus hijos, a los hijos de Dios, Él hizo esta afirmación, esta promesa. Voy a leer Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto somos, ustedes, yo soy, y por cuanto somos sus hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por eso esto tiene que ver mucho con la vida de nosotros, con la vida del creyente. Todo esto que hizo Jesucristo en el Espíritu, que experimentó en el Espíritu, que nació del Espíritu, que fue concebido en el Espíritu, tiene mucho que ver con nosotros, porque Dios quiere que seamos
Todo esto es celestial, es divino y es maravilloso. Por lo tanto, usted y yo tenemos la bendición, tenemos el acceso de que el Espíritu Santo puede morar en nosotros, y eso es una cosa grandísima. Si el Espíritu Santo va a morar en nosotros, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cómo debe el cristiano entonces vivir? ¿Cómo debe de comportarse el que es hijo de Dios si tiene el Espíritu de Dios? Aquí van algunas preguntas. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuál debe ser la forma de vida, la conducta, las prioridades, hasta las metas, los sueños, los anhelos que el Hijo de Dios tiene? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Qué tipo de conducta honra a Dios y deja ver que una persona tiene a Cristo en su vida y el Espíritu Santo morando en esa persona? ¿Cómo se ve, cómo habla, cómo se comporta una persona que está llena del Espíritu Santo? Para empezar, este tipo de personas son personas que caminan con Dios día a día, y ese tipo de personas es muy diferente al resto de las personas del mundo. Este tipo de personas son las personas que obedecen a Dios y que a través de su obediencia muestran su amor a Dios. Las personas pues que aman a Dios, es obvio que tienen una relación íntima y personal con Él. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, que están llenas de Dios, es claro, es evidente que irradian a Dios y que se puede ver que Dios está con ellas. A pesar de las tribulaciones, la tribulación no le quita la llenura del Espíritu Santo al creyente. El problema no le quita la llenura del Espíritu Santo al creyente. Las adversidades no le quita el Espíritu Santo al creyente. Entonces, ¿se puede o no se puede vivir una vida que incluya la llenura del Espíritu Santo? Se puede, y si se puede, se debe, se puede y se debe. El apóstol Pablo le dijo a los efesios que vivieran sabiamente y que fueran llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a Efesios 5:15. Y ahí el apóstol Pablo empieza diciéndoles, y tiene un tono de orden, dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y en este versículo a mí me llama la atención que inicia con la palabra mirar, y no le está hablando a los ciegos, no se está hablando a ellos. Es un tono enfático que usa para decir: miren cómo están viviendo, miren cómo andan, de tal manera que su vida, que su actuar no sea como el de un necio, sino como el de una persona sabia. Por lo tanto, el cristiano debe poner atención en su vida a la manera en la que vive. Y es que a veces, en serio, que algunos creyentes parece que viven en las tinieblas más que en el Evangelio de Cristo. El tipo de vida que está desarrollando una persona que ama y que vive a Dios es un tipo de vida bien diferente al de una persona que no tiene nada que ver con Dios. Qué interesante este versículo, que no solamente les dice miren, sino que incluye la palabra diligencia. Entonces, el creyente debe de ver cómo anda y cómo vive, pero de una manera diligente, no nada más así nomás por lo más, sino que debe de tener un énfasis. Y si el Hijo de Dios es diligente, también debe ser preciso y debe ser exacto. Hablo de asertividad. Y si el creyente entonces es asertivo, diligente, preciso, exacto y pone atención, entonces se puede concluir que una persona así es una persona sabia, diferente a una persona necia. Por tanto, por favor, amado hermano, note que este versículo nos dice que se debe de andar en la vida no como necios, sino como sabios. Y por cierto, Dios ha dado sabiduría a su pueblo de manera extrema, contundente y clara. Todo aquel que tiene sabiduría de Dios es evidente porque esa sabiduría la expresa en la forma en la que vive. Muchas veces los peligros, los sinsabores, los retos, los desafíos en la vida del creyente, sí es cierto, son extremos, nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace patalear, nos puede hasta desanimar, pero al final del día hay que recordar quién está con nosotros, quién es el que está con nosotros. La influencia externa de la cultura y lo que el mundo ofrece es una oportunidad para aquellos que no quieren ser sabios, sino que quieren ser necios, para que se queden siendo necios.
esa es una buena oportunidad, pero para aquel que sabe también es una buena oportunidad para mostrar su adherencia a Cristo, su sabiduría y esa determinación de seguir hacia adelante. Entonces aquí la Biblia en este versículo precisamente dice que no podemos como creyentes andar en la vida como personas necias. Y aquí yo estuve reflexionando en esto y dije, pero entonces, ¿de dónde proviene la necedad de nosotros? ¿De dónde proviene esta parte oscura que tenemos en nuestros corazones? Y bueno, eso proviene de lo profundo de cada uno de nosotros, es la realidad. De ahí viene, ¿de dónde más puede venir? Esa necedad proviene de lo profundo del corazón y por cierto proviene de la carne, porque somos hechos de carne y hueso. Es decir, cuando alguien quiere ser necio, pues es porque decide ser necio. Es decir, el necio puede y tiene la opción de dejar de ser necio y puede ser sabio. La necedad pues de las personas proviene de lo profundo de su corazón. No se sienta atacado en esta reflexión, no sé usted a qué conclusión haya llegado, no sé usted si ha estudiado este tema, si lo ha reflexionado, si ha dicho que de dónde me vienen estos pensamientos, de dónde me vienen estas adicciones, de dónde me vienen estos deseos. Eso es algo que cada uno debe de trabajar y que también debe de entregarle al Señor para que el Señor lo pula y le ayude. Bueno, la necedad es carnal y no es espiritual. Entonces vamos a hablar de la carne y del espíritu, porque el tema es que podemos ser llenos del Espíritu Santo. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Qué bueno que las riquezas de la gracia de Dios sobreabundan en la vida de todos nosotros. Qué bueno que el creyente puede ser sabio y no necio. Hermanos, recordemos que los necios rechazan la sabiduría de Dios, lo dice la Biblia, pero los entendidos reciben la corrección y al recibir la corrección reciben la vida y la disfrutan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe de andar el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Efesios 5:16 dice eso, el siguiente versículo. Dice algo importante, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no sé si se acuerda en la oración, no esta oración que tuvimos este viernes, donde tuvimos bien ricos, de la semana antepasada, ahí el tema que traíamos, lo que estábamos comentando, era que las cosas del mundo van de mal en peor, y como que parecen que no quieren mejorar, y dudo yo que vayan a mejorar. Entonces, eso es un recordatorio de que estamos en el mundo y vivimos en este mundo que es un mundo quebrantado. Por eso vamos a seguir escuchando que hay guerras, que hay divisiones, que hay afanes, que hay dolores. Y también, pues a veces vamos a escuchar que hay unas leyes raras. A veces se siente como que no tienen sentido, pero esas leyes al mismo tiempo como que nos impactan. La conclusión, pues, sin mucha palabrería, es que vivimos en un mundo lleno de injusticias y de problemas. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene dolor. El mismo Señor Jesús dijo que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso está en Mateo 22, del 11 al 12. A pesar de estas cosas, el creyente puede todavía caminar con el Espíritu Santo y el creyente puede experimentar la llenura del Espíritu Santo. A pesar de lo que pasa en el mundo, a pesar de lo feo que se ve el escenario, de lo quebrantado que usted ve a su vecino, a un familiar que ama, recuerde que Dios sigue estando en control y que Dios lo está cuidando. No se desespere, no se desanime, acuérdese que Dios lo ama y que Dios está en control. Acuérdese que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por el pueblo y lo protege hasta el día de hoy. Sí es cierto, los días son malos, pero Dios es bueno. Acuérdese lo que dice Proverbios: en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera. Y esos dos días, esas dos cosas existen en la vida del creyente, pero acuérdese que Dios está con su pueblo. Entonces este versículo 16 dice que el creyente debe de aprovechar bien el tiempo. Y aquí es donde entra el tema de la sabiduría de los hijos de Dios. El que es nacido de Dios sabe que a pesar que haya tormentas y a pesar de que la barca se va a hundir como le pasó a los discípulos, Dios está en control. Por lo tanto, el creyente es la luz y la sal del mundo. Amado hermano, le animo a que se deje usar por Dios. ¿Cómo puede usted ejercitar los dones espirituales que tiene?
¿Cómo puede usted ejercitar lo que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios? En primer lugar, pues tiene un gran reto, un gran camino, que es la oración, que se la pase con el Señor, que se llene de Dios. Déjese usar por Dios, predique, comparta, ore, sufra, ría, llore, gócese. Para eso estamos aquí, para eso está la iglesia, para hacer la sal y la luz en el mundo. Los hijos de Dios, por si no lo han notado, son la esperanza a las naciones. Imagínense si el mundo ahorita se ve así de feo y mal, ¿cómo sería el mundo sin la iglesia? ¿Cómo sería el mundo sin la iglesia en los Estados Unidos? ¿Cómo sería el mundo sin la iglesia en México? ¿O sin la iglesia en Nicaragua? ¿Qué tipo de mundo habría si no hay iglesia? Si no hay personas que doblen rodilla, personas que interceden, personas que animan, personas que buscan a Dios. Si así las cosas se ven mal, imagínense cómo sería el mundo sin la iglesia. Usted es la esperanza de Cristo en las naciones. Usted es la persona que puede ser llena del Espíritu Santo. Usted es la persona que puede hacer una diferencia. Viva, por lo tanto, y actúe como un hijo de Dios. Aproveche bien el tiempo, alcance a los de afuera. Acuérdese que usted es la sal y la luz del mundo. Sea lleno del Espíritu Santo, lo cual en la Escritura es una orden. Modele pues lo que es ser un hijo de Dios. Hasta Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación anhela ardientemente ver a los hijos de Dios. Y por si no lo ha pensado, usted, sí, usted que me está escuchando, pudiera ser la última persona que le va a hablar a un moribundo. Usted pudiera ser la última persona que le va a convertir a una persona con cáncer. Usted pudiera ser la última persona que va a orar por alguien que a lo mejor va a morir al día siguiente. Usted que ya tiene su lugar asegurado en el reino de Dios, pudiera ser la última persona que un no creyente va a ver o que esa persona va a interactuar con usted. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios están llamados a la llenura del Espíritu Santo, así que le recuerdo y le animo, déjese usar por Dios. ¿Cómo debe de andar el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Efesios 5:17. Es como que la Biblia nos tira la pedrada y dice: por lo tanto, mis amados hermanos, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y si yo le pregunto, si hago esta pregunta así bien personal, le digo: Caleb, Alexander, ¿cuál crees tú que es la voluntad de Dios para tu vida? Pues para empezar, la voluntad de Dios para la vida de cualquiera de ustedes es una voluntad divina, para empezar. Para continuar, esa voluntad incluye mucho amor eterno de Dios hacia usted. Para continuar, esa voluntad incluye gracia, incluye perdón, incluye sabiduría, incluye unción, incluye el poder del Espíritu Santo. ¿Sí sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Si no la sabe, acérquese a Dios y Dios se la va a revelar. ¿Qué le impide, le pregunto, acercarse más a Dios y vivir una llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es el impedimento? Acuérdese que nada de la nada lo puede separar usted del amor de Dios. Ni la tristeza, ni el hambre, ni las persecuciones, ni los peligros, ni las noticias, ni las bombas, nada lo puede separar usted del amor que Dios tiene por usted en Cristo Jesús y del llamado a la llenura del Espíritu Santo. Esa voluntad de Dios para su vida incluye las riquezas y las bendiciones espirituales de Dios para usted y para su familia. Por contraste, los ateos que no conocen a Dios, los que no tienen temor de Dios, los que caminan en el mundo sin conocimiento de Dios, esos son personas que no están viviendo de una manera sana. Eso sí son. Pero usted, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, como dice la Biblia, puede vivir de manera sana. Por lo tanto, no tiene sentido que el creyente viva como una persona que no es creyente. El secreto está bien en usar el tiempo, en el tiempo que usted tiene, cómo lo usa. El secreto está en recordar, en entender y en vivir que cada día Dios usted lo ve desde el cielo, lo cuida, lo cela y lo ama cada día. Ovejas del pastor somos, ovejas de su rebaño somos. La voluntad de Dios para la vida de usted es como dice la Biblia en Romanos 12:2. La voluntad de Dios para su vida de usted es buena, agradable y perfecta. En todo momento, en toda situación,
En todo escenario, por más adverso o más horrible que sea, usted puede y debe buscar a Dios. Dios, como ha sido, como seguirá siendo hasta el último día, continuará siendo generoso con usted en todo momento, y si tiene que corregirlo, la va a corregir porque lo ama. Acuérdense que el Señor al que ama lo disciplina. Dios, por cierto, nunca lo dejará ni lo desamparará. Si antes de ser creyente no lo abandonó, no lo dejó, mucho menos ahora que ha sido adoptado por su familia. Entienda pues que la voluntad de Dios para usted es buena, amorosa y divina. Y aquí llego a este punto, lo que le preguntaba: ¿qué le impide a usted caminar con Dios día a día? ¿Qué obstáculo hay entre usted y Dios para que sea lleno del Espíritu Santo? ¿Qué le impide orar cada día en términos de pasar tiempo con Dios? No como los fariseos que oraban por orar y daban mucha palabrería, decían muchas cosas sin sentido. ¿Qué le impide a usted caminar con el Señor? Dios quiere que usted se llene del Espíritu Santo. ¿Cómo debe pues entonces el cristiano, cómo debe de vivir su relación con Dios? Efesios 5:18 empieza diciéndonos que en primer lugar no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice la Biblia, sean llenos del Espíritu Santo. Y todos los que tienen un trasfondo cultural mexicano, como yo, saben que ahí en México son propensos al alcohol, pero con ganas. Toman mucho alcohol, toman vino, aguardiente, tequila, mezcal, cerveza, toman todas esas cosas. Y ahí en esa cultura, en ese mundo donde dice que los hombres machos de verdad deben tomar mucho alcohol, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no se debe embriagar el creyente con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cómo sea en el país de donde usted viene, yo no conozco esos aspectos culturales de su país, pero en la vida del cristiano, el embriagarse no es aceptable al Señor, no es correcto al Señor, y el cristiano no tiene por qué hacerlo. Dios no quiere tener hijos alcohólicos, por el contrario, quiere tener hijos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le pasa a una persona alcohólica? ¿De qué se llena la persona cuando toma y toma alcohol? De alcohol, se llena de alcohol. ¿Qué le pasa a un hijo de Dios cuando el hijo de Dios, al contrario, toma y pasa tiempo con el Espíritu Santo? ¿De qué se llena? Amén, del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios para el creyente, para usted y para mí, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Esa vida es posible, esa vida es una vida rica en el Espíritu, pobre en términos de la carne, en cuanto a las cosas, a los apetitos de la carne. La vida pues que agrada a Dios, hermanos, es la vida en el Espíritu. Y la persona que se dedica a tomar y tomar, entonces podemos decir que es una persona que está alimentando y dándole de beber a la carne. Pero la persona que se dedica a buscar más a Dios, a pasar tiempo con Él, que disfruta su compañerismo, es una persona que está viviendo en el Espíritu. Y le recuerdo, por si ya se le olvidó, lo que dice la Biblia, que la carne es muerte y corrupción, pero el Espíritu es vida, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos vida. Gálatas 6:8 dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, casi en conclusión, simplemente hay dos opciones. Si las resumo: número uno, el creyente puede, si es posible, vivir como el viejo hombre en la carne. O número dos, el creyente puede vivir como el nuevo hombre que es en Cristo Jesús, puede vivir en el Espíritu. Amada iglesia, por favor consideren lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿cómo debe de andar el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? ¿Qué respuesta le damos a esa pregunta? Pues número uno, el cristiano no puede vivir embriagado de alcohol. Del Señor sí, embriágase del Espíritu Santo. Amén. Pero el cristiano no puede ser una persona borracha, por el contrario, debe ser una persona llena del Espíritu Santo. Y ahí entonces llegamos a las otras dos opciones. La opción número uno, que es una vida controlada por el placer o por la carne, por el abuso de la carne. O número dos, la vida que agrada a Dios, que es una vida llena del Espíritu. Y aquí pues cada uno tiene que escoger, porque ¿cómo debe de andar el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Pues debe de vivir en el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es posible
vivir en el Espíritu es posible. De hecho, es una orden bíblica, es un mandato, es un deseo de Dios, es un anhelo de Dios para nosotros. Me gustaría terminar con Efesios 5, 1 a 9, porque ahí la Escritura nos está exhortando y nos está diciendo desde el versículo 1, lo voy a leer, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quién debe ser tu influencer? Jesucristo, Dios, sí. ¿A quién debes de seguir? A Jesucristo. ¿A quién debes de imitar? A Jesucristo. Versículo 2 dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. A mí me bendice cuando estamos en la oración y ustedes empiecen a orar y empiecen a darle gracias a Dios. A mí me bendice eso y sé que Dios también lo aprecia. Versículo 5 dice: porque sepan esto, sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, como esas filosofías que andan ahí en el mundo, que dicen que todo está bien, que Dios es amor, que tú nomás le des duro a lo que quieres y todo va a estar bien, porque Dios es amor. Versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y este es el versículo 8, esta es una parte que aplica a todos nosotros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. A menos que usted haya sido luz desde antes, que fue perfecto y que anduvo con el Señor, todos antes de Cristo fuimos personas diferentes a las que ahora somos. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y quisiera terminar orando por aquellas personas que quieran unirse en oración conmigo, y vamos a pedirle al Señor que nos dé más y más de Él, que podamos tener esta comunión íntima con el Espíritu Santo y que podamos andar en el Espíritu. Es así de sencillo, que podamos vivir en el Espíritu y que podamos ser personas llenas de Él, llenas del Espíritu Santo. Entonces me gustaría que aquí los que quieran oración se pongan de pie, y cuando hago llamado a la oración no se sientan obligados a ponerse de pie todos. Acuérdense que vivimos en un mundo libre, esta es una iglesia evangélica libre. Si usted realmente quiere hacer esta oración, póngase de pie y la hacemos. Si no quiere, no la haga. Si quiere reflexionar, si quiere llevarse este tema a la casa, si quiere orar, si quiere estudiarlo en su casa, hágalo también. Y aquí entonces va el llamado a todas aquellas personas que quieran, como digo, andar en el Espíritu, que oremos al Señor para que podamos pedirle que andemos en el Espíritu y que dejemos más y más cada día nuestra manera de ser, que mejoremos. Póngase de pie. Y todos aquellos que se pusieron de pie, empiece a orar conmigo. Primero vamos a darle gracias a Dios y después le vamos a pedir que nos guíe, que nos llene de Él, y que podamos tener un espíritu ferviente de oración cada día para buscarlo y para seguirle. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te doy gracias, Señor, porque podemos ser imitadores de ti como hijos amados que somos. Te doy gracias, Señor, porque podemos andar en amor, así como también Cristo nos amó. Y podemos andar, Señor, llenos del Espíritu Santo, así como el Señor Jesús nos modeló, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. Señor, permite que nuestra carne muera cada día. Permite que nuestras obras carnales dejen de ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Permite que podamos ser personas llenas del Espíritu Santo, que podamos caminar con el Espíritu Santo en comunión, que podamos tener amor por ti, Señor, más que nadie. Ese es el orden correcto: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fe y con todo nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, después amar a los demás, amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra hija, a los demás en el orden en que tú quieres que los amemos. Y permítenos, Señor, te rogamos que seamos personas que caminan en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que los días son malos, pero también sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú eres el Dios que nos cuida, que desde el cielo nos ve cada día, que nos celas, que nos proteges.
Muchas gracias por librarnos tantas veces, aún nosotros sin saber. Muchas gracias por mandar a tus ángeles alrededor de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos uses, que podamos modelar que somos tus hijos amados y que podamos amarte a ti y amar a los demás. Señor, también te pedimos por nuestros familiares que están lejos de ti, por nuestros vecinos, por nuestros amigos que no te conocen, por personas que piensan que eres una leyenda, que eres un cuento de hadas. Te pedimos, Señor, que tu brazo poderoso se manifieste y que puedan verte. Te damos gracias porque el Evangelio es para todos. Te damos gracias porque el Evangelio está lleno de tu perdón, de tu gracia, lo cual nos basta para ser perfectos, para ser salvos. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.